Vamos a abordar el tema correspondiente a los traumatismos torácicos. Creo conveniente remarcar inicialmente que el traumatismo torácico forma parte hoy en día de una entidad quizás un poco más abarcativa que corresponde al trauma. El trauma como enfermedad, como tal, representa una de las primeras causas de muerte en el mundo en personas jóvenes, es decir, en un rango etario de hasta los 40 años y cada vez más involucrando hasta criaturas de 1 año de edad. Respecto al traumatismo torácico en sí, forma parte del trauma en general y corresponde a un 25% aproximadamente de la patología traumática completa. Podemos clasificar el traumatismo torácico acorde a su modalidad, acorde a su razón social, acorde a su intencionalidad. Si nos ubicamos dentro de la razón social, puede ser resultante el traumatismo torácico de un accidente o un incidente en una situación bélica, en una situación de un incidente masivo o un incidente meramente civil. Respecto a su intencionalidad, puede ser en forma accidental o incidental, puede ser por agresiones o bien por causa iatrógena, lo que corresponde el asumir una culpa del error médico. Respecto a su clasificación por la modalidad, el traumatismo torácico puede clasificarse en cerrado, abierto o una modalidad combinada que denominamos traumatismo mixto. A su vez, el traumatismo abierto, acorde al agente de producción de la lesión, puede clasificarse en lesiones producidas por armas blancas, lesión producida por arma de fuego con diferentes calibres, cualquier elemento extraño, o bien un fenómeno conocido como migración interna, que significa que cualquier objeto que ingrese en forma traumática a cualquier parte canalicular, ya sea vascular o ya sea del árbol tráqueo-bronquial, puede migrar con la consecuencia del taponamiento de la vía aérea o bien del taponamiento de una gran arteria y por ello conlleva la posibilidad quizás de un tromboembolismo. El traumatismo abierto puede a su vez clasificarse acorde al grado de penetración. Entonces, las heridas traumáticas en el tórax pueden decirse que son no penetrantes o contusas y que frecuentemente o habitualmente solo abarcan la pared o bien acorde a la fuerza de la cinética del impacto pueden o no afectar vísceras internas, ya sea el corazón provocando una contusión o bien el pulmón o la cavidad pleuropulmonar en general, provocando una lesión con una consecuencia en el parénquima pulmonar. Y los otros tipos de lesiones acorde al grado de penetración corresponden a la herida penetrante, la cual ingresa y no sale, o bien la herida perforante que tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Los traumatismos mixtos comparten modalidad de ambas clasificaciones, es decir, las mencionadas anteriormente, un traumatismo cerrado o un traumatismo abierto o combinación de ambas. Existe la posibilidad de clasificar, además, el traumatismo acorde a la región anatómica del tórax que se encuentra interesada por el mismo, como lo vamos a ver en otras partes de esta disertación. ¿Cuál es la incidencia lesional en el traumatismo cerrado? Todos los traumatismos cerrados, sean en el tórax o en el abdomen, conllevan una especie de duda o una especie de, diríamos, caja de Pandora respecto a la posibilidad diagnóstica o llevan incluso a la utilización de métodos para afirmar con certeza cuál es el elemento lesionado.
Respecto a la incidencia lesional en el traumatismo cerrado en el tórax, corresponde prácticamente el 50%, es decir, la mitad de las lesiones a la pared torácica. Estas lesiones pueden ser desde fracturas costales simples o múltiples hasta componer una entidad denominada tórax inestable, o bien las fracturas de esternón. Ese porcentaje, repetimos, corresponde prácticamente a la mitad de las lesiones. Un 25% de las lesiones corresponden a las lesiones pleuropulmonares, ya sea por contusión directa del parénquima pulmonar, contusión pulmonar, por la presencia de aire o líquido en el espacio pleural, llámese neumotórax, la presencia de aire en la cavidad pleural, o la presencia de sangre, como corresponde al hemotórax. Y un capítulo aparte lo componen los traumatismos de alto impacto, en el cual se puede producir una ruptura del árbol tráqueo-bronquial. Repito que ese tipo de lesiones, lesiones pulmonares, corresponden al 25%. El 25% restante de lesiones que pueden afectar el tórax corresponderá a las lesiones cardiovasculares, es decir, a la contusión cardíaca, a la rotura aórtica, que se ve frecuentemente en las desaceleraciones verticales, o bien la rotura o el taponamiento cardíaco, quedando solamente un 5% para lesiones que corresponden a la lesión de otras vísceras que ingresan o salen del mediastino, como puede ser el esófago, o bien las lesiones diafragmáticas. El recuerdo de la anatomía está permanentemente en nuestras mentes para hacer una especie de predicción lesional. Es, yo diría, cuasi obligatorio que cualquiera de nosotros deba analizar el tórax como un embudo en el cual existe una estructura opercular superior y un diafragma inferior, con paredes, una anterior o peto esternocondrocostal, un sector costovertebral o posterior y una pared anterolateral. Cualquiera de esas paredes de ese embudo torácico pueden ser afectadas, pero quiero expresar un concepto que es de suma utilidad en la predicción lesional cuando se accede al paciente en cualquier departamento de urgencia. Lo primero que debemos observar es el hecho de que si la lesión está rompiendo la barrera por el tipo de energía cinética que tiene, que corresponde al opérculo torácico, involucrando la clavícula, la cintura escapular y las primeras costillas, nuestra visión diagnóstica debe siempre sospechar la presencia de lesiones asociadas, ya sea de los grandes vasos, ramas de la aorta torácica, del esófago o lesiones traqueales. De la misma manera, el componente óseo torácico, al tener involucradas vísceras abdominales, dado que el diafragma tiene una posición a convexidad cefálica, hace de que existan vísceras intraabdominales dentro de la cavidad torácica, como lo es el hígado a la derecha, víscera sólida, y lo es el vaso a la izquierda. Por lo tanto, la lesión que afecte la parrilla costal o un traumatismo bajo del tórax puede tener asociada una lesión hepática o una lesión esplénica a la izquierda. Estamos viendo justamente esas regiones de transición a las cuales nos hemos referido, en las cuales existe un sector de transición cérvico-torácico o superior, un sector tóraco-abdominal o inferior, y si repasamos la anatomía, acorde al mecanismo lesional, puede estar afectado el tórax desde su pared, en su contexto exterior, a luego corresponderá a la pleura, hacia adentro el pulmón, o bien directamente la afectación puede llegar a las estructuras que corresponden al mediastino. La pared pleuropulmonar tiene la particularidad de tener capas
desde la piel hasta llegar al pulmón. La cavidad pleuropulmonar, originada embriológicamente en un celoma único, que a nivel abdominal se convertirá en el peritoneo y a nivel del tórax se convertirá en la pleura, hace de que las vísceras, en este caso el pulmón, sea recubierto por una pleura en contacto con la pared o pleura parietal y una pleura visceral, y entre ambas exista un espacio pleural virtual que normalmente posee presión negativa, contribuyendo ello a la dinámica de la mecánica ventilatoria. Cuando existe la ocupación, ya sea por aire o por líquido de dicho espacio, esa situación pone en riesgo la funcionalidad pulmonar y compone los famosos y conocidos síndromes de compresión o de ocupación del espacio pleural, conocidos como neumotórax o hemotórax. El recuerdo, vuelvo a repetir, de las regiones de transición, es decir, tóraco cervical y tóraco abdominal, debe llevar siempre al médico emergentólogo o al cirujano que aborda a su paciente en su recepción en la guardia, entendiendo que el paciente con un trauma torácico puede tener 3 estatus fisiológicos de recepción. En forma inicial, al ingreso al servicio de emergencia, o puede estar evaluado a posterioridad en las primeras 4 horas, o bien luego de estar internado en una sala general. Y recordemos que la sospecha siempre debe estar presente de que cuando existe un traumatismo en la región tóraco-cervical, o sea, tórax alto, existe la posibilidad de que si hay fracturas en las primeras 2 costillas o se ha roto el sector externoclavicular, el traspaso por el impacto del trauma ha logrado quizás interesar estructuras vasculares, traqueales o esofágicas. El mismo recuerdo debe hacerse presente, o la sospecha debe considerarse cuando la lesión abarca el tórax bajo respecto a la posibilidad lesional de vísceras sólidas como el hígado o el vaso en el sector torácico bajo. ¿Qué metodología diagnóstica inicial y habitual se nos ocurre antes de llevarnos nuestro paciente a una complejidad de mayor estudio? ¿Qué tiene que ver desde el punto de vista imagenológico el emergentólogo y el cirujano torácico? Vamos a ser un poco más simplistas. Quizás el análisis exhaustivo respecto a las lesiones de la radiología pulmonar puede llevarnos a clasificar las lesiones en opacidades o hiperclaridades, y a su vez, al dividir los campos pulmonares en superior, medio e inferior, podemos ubicar topográficamente mejor esa lesión. Pero lo importante desde el punto de vista traumatológico y desde el punto de vista del trauma torácico es decidir que mi paciente, al cual le he obtenido una placa de tórax, tiene una ocupación o no del espacio pleural con aire. El aire va hacia arriba, por lo tanto estamos hablando de neumotórax, o la presencia de un nivel líquido debajo, y estamos hablando de un hidroneumotórax, que podrá ser solamente un derrame líquido reaccional, o bien, en el caso del trauma, sangre en la cavidad pleural. Lo que ya fue conversado respecto a la sospecha en las lesiones torácicas altas o en las torácicas bajas, es decir, las regiones de transición, y eso se ve manifestado a través de la radiología torácica por el ensanchamiento mediastinal. Es decir, que la interpretación básica, inicial, simple para el médico emergentólogo, aún antes de la consulta con el cirujano torácico, debe ser ver su placa y su paciente clínicamente y evaluar si el espacio pleural está o no ocupado y si el mediastino está o no ensanchado. Respecto a la interpretación, además de lo dicho sobre la ocupación del espacio pleural y
el sector correspondiente al mediastino, debemos tener claro el concepto de la integridad o la normalidad funcional de la caja torácica. ¿Qué significa una caja torácica entera? Significa una caja sin fracturas y sin ocupación del espacio pleural, significa una vía aérea permeable, significa diafragmas que se mueven y excursionan perfectamente, significa un mediastino centrado, la cavidad pleural libre y las venas permeables para permitir un buen retorno y llenado cardíaco. Podemos simplemente interpretar que la insuficiencia respiratoria puede ser causa a través, o tener un causal a través del pulmón con el consecuente o la consecuente alteración en el intercambio gaseoso, lo cual se manifiesta gasimétricamente a través de la hipoxia, o bien puede existir un mecanismo de alteración de la bomba torácica, entendiéndose que la bomba torácica corresponde al continente o pared torácica que se encuentre alterado, ejemplo, por un defecto mecánico, por rotura costal o por fatiga muscular del paciente o una depresión central que puede tener un origen farmacológico o de intoxicación, y esa insuficiencia en la bomba ventilatoria produce justamente una alteración en la ventilación que se manifiesta gasimétricamente a través de la hipercapnia. O sea que, resumiendo, la causa pulmonar de alteración del intercambio gaseoso se manifiesta en hipoxia y la manifestación de la bomba torácica en hipercapnia. La hipoventilación alveolar es la consecuencia final de múltiples situaciones fisiopatológicas concomitantes al traumatismo torácico. El gran, diríamos, temor que debemos tener respecto a las consecuencias o evolución del traumatismo torácico es la presencia o no de la contusión pulmonar o consolidación, ya sea a través de la presencia de una atelectasia o zona de aneumatosis o falta de ingreso del aire, o una consolidación hemorrágica consecuencia del traumatismo, lo cual disminuye la distensibilidad del pulmón y la consecuencia es la hipoventilación alveolar. Esa hipoventilación no es la única causal, puede ser lo que ya hemos mencionado como ocupación del espacio aéreo, de la pleura, por aire, o bien por sangre, hemotórax, y habíamos dicho el aire, neumotórax. O bien un circuito alterado desde el punto de vista bronquial con aumento de secreciones, espasmo y aumento de la resistencia de la vía aérea. Todos ellos llevan a la misma consecuencia fisiopatológica, la hipoventilación alveolar. Las fracturas costales y el dolor producido hacen de que nuestro paciente tenga una respiración superficial, lo cual se traduce en una disminución de la capacidad vital de ingreso de aire y del volumen de intercambio de aire corriente. Y ello también tiene como consecuencia final la hipoventilación alveolar. Los intentos por clasificar los traumatismos torácicos han sido múltiples. Quizás históricamente ha existido una forma, una intencionalidad de clasificarlos, además de los causales como nos hemos referido respecto a la modalidad o al mecanismo lesional. Pero la consecuencia puede ser bien clara y lo ha hecho uno de nuestros maestros, el doctor Braco, en su oportunidad, al referirse a grandes síndromes que debe contemplar el cirujano o el cirujano torácico en particular, ante la presencia de un traumatismo torácico. El primer síndrome que se contempla es la ocupación por aire líquido o una víscera de la cavidad pleural o el pericardio. Es lo que denominamos síndrome de compresión endotorácica, es decir, cavidad pleural o cavidad pericárdica ocupada
impiden el normal funcionamiento del pulmón y o del corazón, síndrome de compresión endotorácica. El segundo o la segunda forma de clasificar estos síndromes agudos corresponde al síndrome de depresión endotorácica, en la cual lo que no se ve facilitado es el ingreso de aire al pulmón por una obstrucción de la vía aérea o la atelectasia de un segmento o sector pulmonar o la ruptura tráqueo-bronquial traumática, síndrome de depresión endotorácica. El tercer elemento sería el llamado síndrome hemorrágico, cuando se produce un hemotórax o un hemopericardio por la lesión de alguna intercostal u otro vaso, consecuencia del traumatismo. Existe un cuarto grupo que corresponde a lo que denominamos respiración o síndrome de respiración paradojal, o para los franceses volet torácico, o bien síndrome de tórax en bandera, en el cual las fracturas múltiples que afecten un sector importante de la pared, y de ellos se clasifican en leves, moderados y graves, los bolet torácicos, va a provocar una no solidaria unión con el resto de la pared torácica y provocar lo que denominamos respiración paradojal. ¿Qué significa o cómo se manifiesta semiológicamente la respiración paradojal? Es un paciente que nosotros vamos a ver en el momento que ingresa el aire a través de su tráquea, y normalmente la consecuencia es la expansión de la caja torácica. Y lo que vamos a ver que el sector afectado, en vez de expandirse y aumentar sus diámetros, lo que hace es retraerse e hundirse. Al expulsar y exhalar el aire, la consecuencia lógica sería una retracción de los diámetros del tórax, que del lado sano sí se produce, pero del lado en el cual la pared no es solidaria con el resto de las costillas, se expande. Por lo tanto, eso ocasiona un bamboleo de la pared torácica, que en realidad no es el causal de interpretación de gravedad más importante, porque lo más importante, al margen del colapso, es el bamboleo de las estructuras cardiovasculares y del mediastino, que pueden llevar incluso al paro cardíaco, al igual que en el neumotórax hipertensivo. Por último, el quinto grupo de síndromes torácicos agudos corresponde a los síndromes secundarios a infecciones u otras patologías que estén concomitantes o no relacionados con el trauma. El neumotórax es una de las patologías que habíamos comentado como gran síndrome presente. Es lo primero a descartar, la presencia de aire en la cavidad pleural, y puede tener o está sujeto a clasificaciones respecto a la presión que maneja el aire dentro de la cavidad torácica. Es decir, si esa presión se encuentra por encima de la presión atmosférica, y hablaremos de un neumotórax hipertensivo, o bien un neumotórax normotensivo cuando la presión está equilibrada. Los grados de neumotórax pueden clasificarse en tres. Un grado 1 cuando está por fuera de la línea medio clavicular, un grado 2 cuando se encuentra por dentro de dicha línea, y un grado 3 cuando prácticamente nos encontramos con un muñón de retracción pulmonar. Vemos imágenes de un neumotórax tabicado que nos ayudan a ver que estas imágenes no siempre están libres de adherencias pleurales, los cuales hace de que la cavidad neumotorácica sea tabicada por la patología previa que quizás por ahí padecía nuestro paciente y que ahora es sujeto a un traumatismo y hace de que una parte del pulmón quede colgada.
En el neumotórax hipertensivo, en el cual observamos, además del colapso pulmonar, una gran desviación traqueal, yo diría que sería prácticamente innecesaria cuasi la placa o radiología de tórax, porque el diagnóstico clínico es primario a la obtención de la placa y puede significar la vida del paciente. Debemos utilizar claramente la semiología previo a la radiología, porque el paciente deberá ser drenado de emergencia para evitar que la estructura mediastinal, es decir, el corazón, efectúe un desplazamiento junto a la tráquea y a su vez se colapse la entrada a través de un colapso o apretujamiento en el hiato diafragmático de la vena cava inferior, con la consecuente falta de precarga que lleve al paro cardíaco a nuestro paciente. El diagnóstico, repito, del neumotórax a tensión es clínico. Puede darse en traumatismos cerrados o en traumatismos penetrantes. La hipoventilación es importante y en pocos minutos nuestro paciente, si no hacemos el diagnóstico correcto, es llevado al paro indefectiblemente por acodamiento de la vena cava inferior y, como ya dijimos, una disminución brusca de la precarga. El hemotórax, o sea, la presencia de sangre en el espacio pleural, puede ser magnificada o clasificada acorde a la cantidad de líquido que se encuentra alojada en el espacio pleural. Podemos hablar de un hemotórax menor cuando estamos manejando cifras de 300 centímetros o menos, un hemotórax moderado cuando hablamos entre 300 y 800 centímetros cúbicos de sangre, y uno grave cuando tenemos más de 1 litro de sangre en la cavidad pleural. Estos niveles son coincidentes, en el caso de uno menor, por debajo del borde anterior de la cuarta costilla en la placa de tórax, o bien solamente ubicada en el perfil, la gotera con poca cantidad de líquido o sangre. Cuando llega a la segunda costilla estamos hablando de un nivel moderado, y cuando ya directamente llega al vértice del pulmón y está ya ocupando todo el tórax, estamos hablando de un hemotórax grave. Las conductas de tratamiento, fundamentalmente en la patología tanto de ocupación aérea del espacio pleural, neumotórax o en el hemotórax, iniciales son el drenaje. Nosotros sabemos que el traumatismo torácico es muy baja, pero muy baja, la cantidad de pacientes que requieran de una toracotomía amplia. Es decir, no llega a un 10 o un 15% de la patología que puede ser solucionable con un drenaje torácico. Solamente yo voy a considerar en el caso del hemotórax, cuando la opacidad es completa en el hemitórax, la pérdida hemática es rápida, el paciente se descompensa hemodinámicamente y no responde a la reposición de volumen. Cuando la pérdida es mayor de 100 mililitros hora después de las 6 horas u 8 horas de producido el incidente o trauma. O bien cuando la pérdida es mayor de 200 centímetros cúbicos en las primeras 2 a 4 horas, hecho que es monitoreado a través de la visualización del drenaje torácico que sale del paciente y del frasco colector o frasco de Boulou. Respecto a una patología que es el bolet torácico, siempre fue una patología muy controversial y en épocas se utilizaban procedimientos alternativos de tratamiento como lograr o tratar de lograr estabilizar la pared torácica para evitar el bamboleo. Se
han practicado inclusive tracciones directas a través de suturas en los espacios intercostales y colocación de una tracción a través de una roldana, al igual que si fuese una tracción esquelética ortopédica. Hoy en día, el bolet torácico merece una realidad y una conducta mucho más conservadora, porque la evolución y el pronóstico de las conductas quirúrgicas iniciales muchas veces no es el esperado. El drenaje de la cavidad pleural sería prima facie la conducta inicial para equilibrar las presiones en la cavidad pleural. Pero la forma de equilibrar bajo agua, es decir, la aspiración a través de una tromba o a través de un frasco colector o frasco procedimiento de Boulou, debe ser bastante expectante y debe considerar de que ese traumatismo muchas veces, salvo que exista una indicación de lesión pulmonar en la cual la única resolución posible sea abrir el tórax para solucionar la lesión del parénquima pulmonar o una estructura del mediastino concomitante al bolet o la ruptura de la pared, el enclavijado de las costillas hoy en día prácticamente no se realiza. Lo que debe realizarse es lo que se denomina fijación neumática interna, es decir, colocar a nuestro paciente a través de la intubación orotraqueal en un respirador y manejar los volúmenes, lo cual estabiliza considerablemente la pared y permite que nuestro paciente llegue a una condición mejor, resolviéndose a posteriori la necesidad o no de tomar una conducta quirúrgica. Como resumen, yo diría que el trauma torácico tiene sus primeros 5 minutos que forman parte de un protocolo universal en el tratamiento de la atención del paciente politraumatizado. El paciente politraumatizado en general debe tener una vía aérea permeable, debe ser reanimado y al ingreso hospitalario debe tener una vía endovenosa para administración de fluidos y si se puede realizar un examen. Con eso que denominamos examen inicial o evaluación inicial luego de la estabilización o reanimación inicial. No se practican estudios en pacientes inestables, es decir, no se lo lleva a rayos, se traslada el equipo de ser posible al paciente y no el paciente al equipo. Repito, el paciente traumatizado grave en su evaluación y tratamiento inicial, si no se encuentra en condición de estabilidad, no realiza estudios complementarios, hasta tanto se logre la estabilidad. Si logramos estabilizar nuestro paciente y los parámetros y sus signos nos dicen que está estable, podemos llegar a valorar los daños y pasar a la etapa de evaluación secundaria, en la cual vamos a completar estudios con un paciente estable. Pero puede suceder que nuestro paciente en esos primeros 5 minutos al ingreso, luego de instauradas las medidas de soporte vital por normativa internacional y tratar de ser estabilizado, permanezca en un estado de inestabilidad crítica. ¿Y cuáles son las causas que provocan por patología de trauma torácico esa inestabilidad? Primero, la presencia de un hemotórax masivo. Segundo, la presencia de un neumotórax hipertensivo. Tercero, la presencia de un neumotórax abierto, es decir, una herida abierta al exterior. Cuarto, la presencia de un tórax móvil o bolet torácico con una respiración paradojal manifiesta. Y por último, nos quedaría la obstrucción de la vía aérea. Todas ellas, tienen procedimientos iniciales de tratamiento simple.
el hemotórax se drena, el neumotórax se drena. El neumotórax abierto se tapa no en su forma total, dejando uno de los lados de la gasa que lo cubre para que no haga mecanismo valvular. El tórax móvil se intuba y se ventila y se contiene la pared, como lo dijimos, y la obstrucción de la vía aérea o se intuba, y si no es posible intubar, se busca una vía por punción o una cricotomía o definitivamente una traqueostomía. Yo quiero resumir que estas condiciones críticas de inestabilidad para el paciente torácico deben ser asumidas por el emergentólogo de guardia y no se requiere de la presencia del especialista o especialista en cirugía torácica. El especialista en cirugía torácica puede colocar un drenaje al igual que un emergentólogo. Y como vimos nosotros, los causales de inestabilidad crítica que pueden llevar a la muerte de nuestro paciente que padece un traumatismo torácico, son grandes problemas. Y yo quizás he acunado una frase que luego de años de experiencia docente me llevó a la conclusión de que esos grandes problemas se solucionan con pequeñas soluciones y esas pequeñas soluciones son punciones. Muchas gracias.